Seguimos en Mañanas por Radio Ulma y como anunciábamos al principio del programa, ya estamos en contacto con el diputado por el Partido Colorado, Felipe Schipani, que a horas nada más de haber finalizado esta votación en diputados con respecto al proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza, ya lo tenemos aquí en línea. Hace un ratito finalizó la votación y también hay un montón de temas que queremos hablar con Felipe, así que ya le vamos a dar la bienvenida. Muy buen día, Felipe, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, un placer estar conversando con ustedes y toda la audiencia. ¿Desde qué parte de nuestro país nos estás hablando, Felipe, en este momento? Desde la capital del país, desde Montevideo. Le mandamos un abrazo a toda la gente que es de la capital de nuestro país nos está escuchando. Bueno, Felipe, en las últimas horas un montón de trabajo, muchísimas horas de sesión, pero al final se termina aprobando en diputados este proyecto de ley de la corresponsabilidad en la crianza. ¿Cómo fue para ustedes toda esta negociación, todos estos intercambios y la sesión de ayer que terminó hoy, hace un rato? Bueno, terminó de la mejor forma, porque recordemos, este tema había generado cierta polémica en la coalición de gobierno, en la medida de que algunos legisladores expresábamos algunas dudas sobre el proyecto aprobado en el Senado y que estaba a consideración de la Cámara de Diputados. A impulso de la diputada Rosselló, el año pasado presentamos propuestas alternativas de cambio. Lamentablemente, durante todos estos meses no se habían generado instancias de negociación para estudiar esas propuestas, para modificar el proyecto, hasta que afortunadamente la semana pasada se abrió la posibilidad de buscar un acuerdo, una negociación, y hemos estado la última semana con diputados del Partido Nacional y de Cabildo Abierto negociando modificaciones que fueron las que finalmente acordamos y se sancionaron en el día de ayer, modificaciones trascendentes, modificaciones que modifican el proyecto, fundamentalmente el artículo 4, que era el que presentaba mayores reparos de nuestra parte, y también una modificación que entendemos que es fundamental. Nosotros agregamos una figura penal justamente para penalizar lo que son las denuncias falsas que hace un progenitor contra otro y que tienen como resultado la aplicación de medidas cautelares que le impide al padre denunciado tener contacto con sus hijos. Nosotros sabemos que existen esas denuncias falsas, no están cuantificadas, pero es una realidad que conocemos porque muchas personas se han acercado a nosotros a señalarnos esa situación. Y esa de alguna manera es la inspiración del proyecto, ¿no? La injusticia que genera para muchos padres el tener de esas denuncias que le imposibilita entrar en contacto con sus hijos. Por eso la respuesta desde el derecho penal, fundamentalmente no para castigar, sino para que sea de alguna manera un instrumento que disuada a aquellas personas que quieran denunciar una situación inexistente, ¿no? Eso creo que es un cambio sustantivo que va a solucionar o contribuir a solucionar uno de los grandes problemas que existen en la materia, ¿no? Felipe, ¿qué tal? Buenos días, acá Martín te saluda. He escuchado varios diputados de la oposición que mencionaban que en realidad los cambios no iban a generar demasiado movimiento en cuanto a los problemas generados por falsas denuncias o por trámites bastante largos, sino que el problema era el financiamiento que tenía todo estos tratamientos, ¿no? Digamos que faltaba personal, que no se trataban los casos con la celeridad que se necesitaba, digamos que en realidad el problema no era una cuestión de legislatura, sino una cuestión de presupuesto en cuanto a todo el manejo de estas situaciones. ¿Cómo recibieron esta crítica? Bueno, a ver, parcialmente eso es cierto y no lo ha dicho solo desde la oposición, lo hemos dicho nosotros. Es fundamental
es fundamental dotar al Poder Judicial de más recursos, de mayores herramientas para poder cumplir con los plazos que establecen las leyes. Y no solo se da en relación a este proyecto de ley. Un ejemplo evidente es la ley de violencia basada en género, que prevé una serie de plazos, una serie de herramientas, de audiencias, de asesoramientos que después en la vida real, en la práctica, no se cumplen. Y no se cumplen, bueno, porque el Poder Judicial no tiene los recursos materiales, no tiene los recursos humanos como para poder hacerlo. No hay duda de que hay un tema presupuestal de fondo y creo que la rendición de cuentas próxima, bueno, es una instancia para poder avanzar en ello. Pero no comparto que no se puedan hacer modificaciones legislativas como las que hicimos de ayer que permitan, bueno, empezar a solucionar el problema. Porque básicamente lo que plantea este proyecto que se votó ayer es mal llamado de tenencia compartida, porque la tenencia compartida ya existe, no es que se consagra a partir de este proyecto de ley. Quienes hemos trabajado en el ejercicio de la profesión de la abogacía sabemos de que permanentemente en los juzgados se está resolviendo la tenencia compartida, no es un hecho nuevo. Lo que establece este proyecto, que es interesante, es la posibilidad de que las medidas de urgencia que se adoptan en un juzgado de familia especializado, que son medidas, como dice la palabra, de urgencia, que se adoptan simplemente por la denuncia de una parte, que después muchas veces la decreta telefónicamente sin conocer los hechos, bueno, que esas medidas puedan ser estudiadas en profundidad por un juzgado de familia común, con todas las garantías, con una demanda, con una contrademanda, con varias audiencias. O sea, que un juez que actúa obviamente con otros tiempos, que le insume otra dedicación el estudio del tema, pueda eventualmente, si entiende que esas medidas no tienen sustento, pueda revisarlas. Básicamente es eso lo que plantea este proyecto de ley, que entendemos que es absolutamente razonable, ¿no? Felipe, con respecto a esto de las denuncias falsas, hay algo que a mí también me gustaría no dejar pasar, porque no podemos negar que, como bien decías, no están contabilizadas cuántas son las denuncias falsas, o sea, la mayoría de las denuncias existen, ¿no? Y no lo podemos negar en nuestro país y no lo podemos negar a nivel mundial, y que hay un discurso detrás de estar en contra de que las mujeres puedan denunciar. Eso se acompaña a nivel mundial también y no lo podemos negar. Entonces, en el caso de las denuncias que el Estado sí considera que son reales, ¿cuáles son las garantías que tendrían las infancias con respecto a el tema de las visitas y el tema de estar en contacto con estas personas denunciadas? ¿Cuáles son las garantías que resolvieron ayer poder brindarle a las niñeces y a las infancias? Bueno, no sé si me escuchan porque se cortó un poco la comunicación. Por supuesto que yo comparto que la enorme mayoría de las denuncias son verdaderas y los datos del CIPIAD lo demuestran. Hay un enorme problema con el abuso a los niños y adolescentes en nuestro país. Eso es evidente, con el abuso que viene de la familia, intrafamiliar, ¿no? Eso es evidente. Y no lo negamos, todo lo contrario, nos preocupa. Y justamente como nos preocupa, ¿por qué promovimos estos cambios? Porque el proyecto, como estaba redactado originalmente, no nos convencía. Yo creo que este proyecto, si se lee, yo diría que en todos los artículos habla, bueno, del principio cardinal en estos temas, que es el del interés superior del menor. No se modifican ese mecanismo que entendemos que es importante de medidas cautelares de los juzgados de urgencia. Siguen existiendo todas las garantías para aquellos menores, bueno, que sus padres tuvieron un conflicto y hay de por medio medidas cautelares. Recién se podrá revisar, ¿no?, esa medida cautelar en un proceso extraordinario, que es un proceso que puede llevar meses, ¿no? Y bajo la más seria responsabilidad del juez,
se podrá determinar si existen elementos probatorios que señalen que no hay peligros para el menor. El proyecto, en cada uno de los artículos, es enormemente cuidadoso en establecer que todas las decisiones que se tomen tienen que bregar por el interés superior del menor y bajo la más estricta responsabilidad del magistrado. Por tanto, yo no creo que, como finalmente se aprobó el proyecto, estén en riesgo nuestras infancias, francamente, ¿no? Me parece que es un discurso sumamente alarmista, ¿no? Sí, lo que por ahí queda en el aire es que quizás todas estos esfuerzos y toda esta energía quizás podrían ponerse en que realmente la legislación que ya está o esta nueva que se ha votado se cumpla, digamos, y que esté el presupuesto para que suceda, digamos, porque en definitiva pareciera que levantamos muchas banderas para escribir legislaciones que después no hay quien las pueda llevar a cabo, digamos. Entonces, en definitiva, es como que terminamos haciendo la nada misma, pareciera más un titular para los diarios que lo que realmente termina quedando en el pueblo. Digamos, estaría bueno que ahora toda esta energía que se puso tanto para discutir de un lado y del otro, que también se ponga para que todas estas cosas se implementen y que esté el presupuesto necesario para que los tiempos sean los necesarios o sean los que la ley impone para que esas infancias tengan el cuidado que se merecen. Vamos a trabajar y ese es un compromiso en lo personal yo asumí, y muchos de los legisladores que hemos estado trabajando en este asunto hemos asumido. Vamos a trabajar para que en la próxima instancia de rendición de cuentas haya recursos para el Poder Judicial, que los necesita y mucho, no solamente para este proyecto, sino también para otros proyectos de ley, otras leyes que ya están vigentes, que requieren de recursos para que se apliquen adecuadamente. Felipe, con respecto a otras de las negociaciones e intercambios que se vienen dando en el último tiempo, que tienen que ver con la reforma jubilatoria, ayer decía Montevideo Portal que el titular dice: Colorados afirman que están en condiciones de comenzar a votar la reforma jubilatoria. ¿Y qué ha pasado en estos últimos días con respecto a las negociaciones con el Partido Nacional y con Cabildo Abierto también con respecto a esta reforma? ¿Cómo vienen con eso desde el Partido Colorado? Bueno, de hecho, a esta hora ya se está votando en la comisión especial la reforma de la Seguridad Social, se ha alcanzado un acuerdo. Ustedes recordarán que el Partido Colorado empezó a trabajar hace una semana en una serie de propuestas a partir del nuevo escenario que se había generado con esas negociaciones entre Cabildo Abierto del Partido Nacional. Y bueno, finalmente le presentamos al presidente de la República 3 propuestas, las cuales fueron aceptadas. Nosotros entendemos que son propuestas que enriquecen el proyecto, sin duda, y que también siguen preservando la sustentabilidad del mismo. Por tanto, creo que es una buena noticia de que vamos a tener reforma de la Seguridad Social y que este gobierno va a estar haciendo lo que se ha venido dilatando por lo menos desde hace 2 gobiernos en el Uruguay, ¿no? Felipe, Germán te saluda por acá. De estas modificaciones, justamente hace 10 días tú argumentabas que en Twitter, en un hilo de Twitter, como que el Partido Colorado estaba quedando de costado en estas negociaciones, que eran los nabos de siempre, bastante tajantemente lo dijiste. ¿Por qué esperaron hasta estas últimas instancias para poder aportar a los cambios en la seguridad social? ¿Por qué esperaron a que Cabildo Abierto hiciera sus negociaciones y se demoraron tanto? ¿Capaz que se durmió ahí el Partido Colorado o fue una estrategia también? No, a ver, nosotros hemos trabajado desde el primer día arduamente, ¿no? Hemos presentado decenas de modificaciones en todo el proceso. ¿Qué fue lo que ocurrió? Desde siempre, desde que empezaron las negociaciones hace 1 año y medio, ya en la comisión de expertos que nombró la LUC, se dijo que había determinados parámetros que eran inmodificables del proyecto.
uno de esos parámetros era el de la base de cálculo para el haber jubilatorio de 25 años. Como finalmente se modificó ese parámetro en un acuerdo entre el presidente de la República y Cabildo Abierto, nosotros lo que planteamos es que se había abierto un nuevo escenario, ¿no? Porque el acuerdo que se había suscrito en la Torre Ejecutiva el 17 de octubre entre todos los líderes de todos los partidos de la coalición, ciertamente había caído. Entonces nos sentíamos legitimados como Partido Colorado para plantear muchas iniciativas que en su momento no planteamos, justamente respetando lo que habían sido las reglas de juego que se habían impuesto para la negociación. Entonces, este nuevo escenario de estos últimos días, de esta última semana, nos abrió la posibilidad de estudiar otras iniciativas y planteárselas al gobierno. Y bueno, y finalmente fueron aceptadas, y creo que son propuestas que enriquecen enormemente el proyecto de ley. Por ejemplo, a partir de la propuesta que hizo el Partido Colorado, los trabajadores se van a poder jubilar a los 63. Recordemos que el proyecto de ley establecía que eran 65 la edad de jubilación. Bueno, ahora se van a poder jubilar con 63 años o con 64 años. Eso creo que es una iniciativa que aporta al proyecto porque claramente favorece a muchos trabajadores. Después hay otra iniciativa que es más que nada un error que tenía el proyecto de diseño técnico, en donde de un día para el otro, ¿no? Del 31 de diciembre del 72 al 1 de enero del 73, empezaban las personas a aplicársele el nuevo sistema. Nosotros entendíamos que eso era injusto, por eso proponemos un sistema gradual para incorporarse al régimen. Y finalmente otra de las noticias que son creo que muy positivas, que se vinculan al IAS, ¿no? Hay un compromiso del gobierno, después del que formulamos nosotros el planteo, de reducir el IAS en el orden del 20% en este periodo. Y siempre hemos estado en contra de ese impuesto, porque es un impuesto sumamente injusto, porque se le está cobrando a aquellas personas que durante toda su vida aportaron y se les cobró mientras aportaban. Entonces es como cobrarle dos veces, ¿no? Cobrarle con la jubilación. Desde que se creó el IAS por parte del Frente Amplio, nosotros hemos señalado lo mismo. Naturalmente no podemos plantear derogarlo de un día para el otro, porque supone 250 millones de dólares, pero a partir de esta iniciativa, la reducción del IAS va a ser del orden del 20%, que entendemos que es un avance importante. En síntesis, creo que hemos logrado hacerle modificaciones importantes al proyecto que fueron bien vistas por el presidente del Poder Ejecutivo, y por eso se ha llegado al acuerdo, y en este momento justamente la Comisión lo está votando, y la semana que viene lo votará la Cámara de Diputados. Bien, y justo ayer el presidente hacía unas analogías con que la sostenibilidad del proyecto no se ve afectada con estas modificaciones que plantearon ustedes y Cabildo Abierto, por más que algunos especialistas no coinciden, ¿no?, con esto del IAS. Y también es un tema recurrente que no se discute mucho, no se discutió mucho, pareciera, es el tema de la caja militar, ¿no? Que se modifica, en las modificaciones que presentó Cabildo Abierto se generaron más beneficios todavía para los que ya tienen los militares, y que no es, se hablaba de homologar y de que todas las jubilaciones fueran iguales, y la caja militar sigue sin tocarse y sigue generando grandes pérdidas. ¿Eso estuvo en algún momento en la discusión o directamente no se discutió o no se planteó una modificación en esa caja? A ver, yo creo que la gran virtud que tiene este proyecto es que todas las cajas convergen al sistema general, ¿no? O sea que los militares se van a retirar a los 65 años como se van a jubilar todos, y eso no ocurría antes, ¿no? Eso me parece que es un cambio drástico. Bueno, ahora va a poder ser a los 63 o 64 con algunos años de trabajo adicionales, pero eso me parece que es un cambio importantísimo en relación, bueno, a lo que era el sistema militar, que muchos lo critican, es cierto, porque es un sistema de privilegio, no hay duda, pero aquí un gobierno de 15 años al Frente Amplio no se modificó un ápice, nada de la caja militar. Entonces no se puede ahora
rasgarse las vestiduras con esa situación cuando durante 15 años se gobernó y no se hizo nada. Yo diría que el cambio más importante que se ha hecho en relación a la caja militar lo está haciendo esta reforma, porque la caja militar converge al régimen general, ¿no? Felipe, y con respecto a esto de estar de cara a una próxima campaña, algunas personas dicen que la campaña ya comenzó, y teniendo en cuenta tu labor, ¿no?, como funcionario público, digamos representante allí en Diputados, ¿cómo ha sido la experiencia para vos como diputado a la hora de ejercer dentro de una coalición de gobierno? ¿Cómo ha sido desde tu lugar? Y en caso de que se necesitase de cara a una nueva elección, ¿el Partido Colorado estaría dispuesto a volver a formar una coalición de gobierno si lo necesitara? A ver, vamos por lo primero. La experiencia personal de estar aquí en el Parlamento para mí ha sido realmente muy, muy interesante. Yo milito en política y en los gremios estudiantiles desde jovencito, desde que tenía 16 años. La política ha sido mi vocación toda la vida y por tanto estar en un lugar de representación para mí es un orgullo, es una gran responsabilidad. El vínculo en la coalición ha sido un vínculo bueno. El tema que aquí en general se tiende a dramatizar el disenso, y es natural y lógico que entre partidos diferentes haya discrepancias, haya puntos de vista diferentes, porque en definitiva tenemos orígenes diferentes, tenemos visiones sobre muchos temas distintas, tenemos orígenes históricos distintos. Por tanto, yo creo que lo que hay que destacar es que, bueno, pasando raya nos ponemos de acuerdo y en los grandes temas estamos de acuerdo y hemos alcanzado un acuerdo fundamental en el proyecto de reforma de la seguridad social. Sobre el futuro de la coalición, bueno, yo creo que sí, que es absolutamente indispensable de que la coalición siga existiendo, ¿no? Porque ¿con qué credibilidad nosotros nos vamos a presentar a la próxima elección si hemos roto 6 meses antes, un año antes, la coalición de gobierno, que es el instrumento político que nos garantiza la gobernabilidad? Porque aquí, si no se tiene la mitad más uno de los votos en el Parlamento, no se puede gobernar. Y justamente la coalición de gobierno es lo que garantiza tener una mayoría operativa que le permita a un gobierno llevar adelante sus propuestas, sus planes. Por tanto, yo creo que no está en el horizonte de nadie, de modo sensato, una ruptura de la coalición, ¿no? ¿Sentís que dentro de esta coalición hubo el diálogo necesario para lograr el equilibrio entre los 3 partidos principales, por ejemplo, que fueron los protagonistas? Que por muchos momentos parecía que era el Partido Nacional el que llevaba las cosas por delante. Obviamente el presidente es del Partido Nacional, fue elegido por el pueblo, pero muchas veces se lo escuchó al mismo Manini enojado porque las cosas le llegaban sin consultar, digamos, onda, para firmar y seguir para adelante. ¿Faltó un poco de diálogo dentro de la coalición? Es todo un aprendizaje esta coalición. Tengamos presente de que no hay antecedentes en el país de una coalición de 5 partidos, ¿no? Estábamos acostumbrados a acuerdos, a coaliciones de 2 partidos, del Partido Colorado y del Partido Nacional, y del Frente Amplio, bueno, que es un partido pero que tiene adentro varios grupos. Pero coaliciones de 5 era algo absolutamente novedoso. Entonces yo creo que estos años nos han permitido aprender, y quizás para un próximo gobierno de coalición todos vamos a trabajar para que eso ocurra, haya que buscar mecanismos distintos de funcionamiento. Nosotros desde el año 20 estamos planteando la importancia de llegar a una mesa de la coalición, ¿no? De poder tener un ámbito donde todas las partes estén sentadas y en donde podamos discutir los temas, no solo de agenda, sino también los temas de perspectivas y de futuros del gobierno. Esa es una insistencia que el Partido Colorado reitera, pero bueno, hay que reconocer también que el presidente de la República es quien establece cómo funciona la coalición, y bueno, él ha resuelto quizás
un ámbito de diálogos más bilaterales, pero bueno, yo creo que tenemos que aprender porque la bilateralidad nos genera dificultades y quedó en evidencia en la reforma de la seguridad social, ¿no? Una cortita con respecto al IABA, que te estuviste opinando bastante al respecto, y bueno, todo el arco político también, porque fue y sigue siendo, sigue estando en agenda la discusión. No se armó demasiado revuelo, y entiendo que de parte de los estudiantes estuvo una posición bastante firme, digamos, pero por lo que pude leer de un lado y del otro y las distintas posiciones, parecía todo más fácil de resolver, ¿no? Con sentarse a dialogar y entender, por lo menos por lo que pude enterarme, de que la solución era arreglar el ascensor, no hacer una nueva rampa, ¿no? Que era lo que pedían los estudiantes, que por eso se armó todo el conflicto, o estoy equivocado. Bueno, a ver, yo eso último no estoy tan de acuerdo, porque el IABA es un edificio, no sé si ustedes lo conocen, muy viejo, que ya tiene 100 años, y que tiene hoy solo una única entrada, ¿no? Una única entrada, además, que es una gran escalinata, o sea que es de difícil acceso y de difícil salida. Y hay una cuestión de seguridad, no solo de accesibilidad, de seguridad, para un edificio tan viejo, para un edificio que tiene problemas por su edad, y no podemos tener un edificio con una única puerta, porque mañana ocurre, ojalá que no ocurra, pero mañana ocurre un incendio en ese liceo que tiene 2.000 estudiantes, y el incendio se genera en la parte delantera. ¿Y por dónde salen los estudiantes? ¿Por dónde salen los profesores? O sea que hay una cuestión de seguridad que evaluaron las autoridades para tener la entrada lateral abierta. Fue una muy mala decisión de las autoridades en el 2009 cerrar esa puerta y darles a los estudiantes para que se reúnan allí, ¿no? Aquí claramente hubo de parte, y eso está documentado, hay un acta en relación a ese tema, hubo permanentemente una voluntad de diálogo de las autoridades. A los estudiantes se les ofreció otro lugar para que funcione el salón gremial, ¿no? Se les ofrecieron diversos salones y los estudiantes fueron claros, lo dejaron por escrito y lo firmaron, de que ellos de ninguna manera iban a dejar ese salón, que era innegociable. Y el argumento para no dejar el salón era que tenía una carga emotiva histórica ese salón, porque por allí habían entrado durante la dictadura a llevarse a los estudiantes, a los profesores, a los funcionarios, y no querían que eso vuelva a ocurrir. Claro, pero también uno de los argumentos era que esto mismo que yo estoy mencionando, ¿no? Que ya hay una rampa de acceso al primer piso, el problema fundamental es que no anda el ascensor que da acceso a los otros pisos, y ese tema pareciera que no importara, digamos, cuando en realidad los laboratorios y demás accesos están en los siguientes pisos, digamos. En verdad no es una rampa de acceso, es una puerta de emergencia para proveedores, que es una puerta minúscula, y es una puerta de ingreso al subsuelo del edificio, ¿no? A ver, el tema del ascensor es un tema insólito, yo comparto contigo, por eso se ha decretado una investigación para ver qué pasó con ese ascensor, por qué ha estado durante tanto tiempo sin funcionar. Pero independientemente del tema de la rampa, del tema del ascensor, el IABA tiene que tener una puerta lateral abierta por una cuestión de seguridad. Y eso fue lo que se les trasladó a los estudiantes, y hubo absoluta resistencia e intransigencia a acceder a irse a otro lugar. Y el director del liceo, ¿no?, que debiera ser una persona como referente docente del centro educativo, que medie con los estudiantes, que converse, que los haga entrar en razón,
se puso del lado de los estudiantes y coincidió con ellos en que no iba a permitir que se los desaloje de ese lugar, contrariando lo que habían dicho las inspectoras, que por favor pidieron que se deje libre ese lugar y se ofrecieron otros salones. Entonces, no hay duda de que hubo de parte del director, que además lo dejó por escrito, reitero, por escrito lo dejó, que él no va a acatar las órdenes que no comparta. No hay duda de que incurrió en responsabilidad disciplinaria, porque el director del liceo está sometido, sujeto a jerarquía, y tiene que acatar las resoluciones que sus superiores indican. Y aquí hubo una abierta desobediencia a esas resoluciones. Entonces, el sumario es más que justificado. Después se armó todo un revuelo que yo comparto absurdo, con mucha manija política, porque fueron senadores, diputados a la ocupación, porque hubo marcha, porque hubo declaraciones que hablaban de decisiones de época de la dictadura, de oscurantismo, y hubo una evidencia además de que el director no tenía dominio sobre el centro. Todos vimos lo que era ese salón gremial, ¿no? De un edificio que es un monumento histórico nacional. Me parece que es más que pertinente la pregunta que hizo el presidente de la República. Las casas de esos muchachos, o la casa del director, o la casa de los que banalizan, ¿no?, esas pintadas, ese vandalismo en el salón gremial, ¿están pintadas de esa forma? ¿Ellos permiten que se dañe de esa forma? A ver, el IABA es un edificio público, monumento histórico, se financia con los recursos de todos los uruguayos, hay que cuidar lo que es de todos. Por tanto, a mí me parece que las autoridades actuaron bien, no tenía más remedio que decretar un sumario, no había otra alternativa, y bueno, y después de ser armado una tormenta en un vaso de agua, que tiene como trasfondo una oposición a la transformación educativa. Eso es lo que buscan todos los actores que están involucrados en este conflicto, los estudiantes, la FENAPES y el Frente Amplio, el PIT-CNT, que se han encargado de politizar el asunto, ¿no? Bien. Una última, así te liberamos, Felipe. Se viene, bueno, como decía la compañera Laura, arrancamos con las campañas. ¿Qué va a pasar dentro del Partido Colorado? Se lo ve bastante dividido. En muchos aspectos. Vuelve Bordaberry. ¿Vos te ves como candidato? ¿O quién es el posible candidato desde tu visión? El partido no está dividido, yo no discrepo con esa visión. El partido ha venido trabajando muy bien y afortunadamente creo que el problema de candidato no vamos a tener. Hay muchos nombres que están sonando y hay muchos compañeros que pueden asumir ese rol. Si vuelve Pedro Bordaberry, yo creo que es muy bueno para el partido, porque no hay duda de que su presencia va a dinamizar la interna colorada. Yo no voy a estar trabajando con Pedro, es más, voy seguramente a trabajar con otro candidato con la intención de ganar la interna. Pero es un tema que tendremos que resolver. ¿Otro candidato? Bueno, es un tema que tendremos que resolver seguramente en los próximos meses. Con Adrián, pero quizás. No hay duda de que el partido tiene... ¿Cómo? ¿Con Adrián quizás? ¿Con Adrián Peña? Bueno, Adrián Peña es un hombre que está arriba de la mesa. Hay otros muy interesantes. Hay hombres y mujeres del Partido Colorado que están destacándose en la acción de gobierno. Y eso creo que es lo mejor que pueden hacer, o sea, porque la gente va de alguna manera a evaluar cómo se han desempeñado y les va a ratificar la confianza. Por eso yo no creo que hoy tengamos problemas de candidaturas en el Partido Colorado. No tengo duda que vamos a encontrar buenos candidatos para que nos representen y para que el Partido Colorado contribuya a poder mantener este gobierno de coalición, cuyo aporte es fundamental, como lo fue en la última elección del 2019. Felipe, muchísimas gracias por todos estos minutos, por tomarte este rato para poder hablar con nosotros aquí en Ulmanianas. Quedan abiertos los micrófonos de Ulmanianas y de Radio Ulma cuando necesites. Podríamos hablar 15 horas, así que te comprometemos a que nos puedas visitar en algún momento por acá, por Punta del Diablo. Un placer conversar con ustedes, creo que es la primera vez,
Y bueno, estoy siempre disponible. Creo que una de las obligaciones que tenemos los representantes de la ciudadanía es hablar con los medios de comunicación, y no solo con los de Montevideo, sino también con los medios de comunicación de todo el país. Muchas gracias, Felipe. Un abrazo. Un placer. Buenos días. ULMA.